Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación. Así es como se titula, que dice que permitirá la detención de periodistas si se considera que es de interés público. Es un método de cazar al periodista. La lucha contra la desinformación se está utilizando para dar pasos a que cada vez seamos menos libres. Vas a ser menos libre, pero es por tu bien. Buscar un enemigo común, meter miedo a la sociedad es el primer paso para cercenar derechos fundamentales y que los ciudadanos lo asumamos. Como un político que me está mintiendo, que está desinformando continuamente, ¿cómo le voy a creer que él quiere luchar contra la desinformación? A ver, ¿qué es una mentira? Cuando la lucha contra la desinformación se convierte en un negocio y hay un interés económico, hay un interés ideológico de voy a utilizar la lucha contra la desinformación para acabar con tu medio, para acabar con este periodista, ojo, tenemos que tener muchísimo cuidado. Más de 200 periodistas asesinados en Gaza. ¿Y sabes lo que utilizan en este caso para matar? Es que eran colaboradores de Hamas. Queridos amigos, bienvenidos a otro episodio del canal del Coronel. Tenemos de nuevo con nosotros a Pedro Lechuga, periodista y que sabe mucho de periodismo porque ahora nos contará los cargos que ha tenido y que sigue teniendo precisamente dentro de este ámbito periodístico. Vamos a hablar de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, casi de la libertad de pensamiento, porque lo creamos o no, esta Unión Europea de las libertades, de los valores, de los principios, del jardín borrelliano, que decía este jardín, el maravilloso que decía Josep Borrell que tenemos aquí en Europa, pues resulta que poco a poco se va convirtiendo en un sistema cada vez más autoritario. Y están saliendo muchas normativas comunitarias, nacionales, que lo que pretenden claramente es limitar esta libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de opinión. Y además están corriendo muchísimo. Es algo que da hasta miedo. Cómo van a intentar cercenar todas nuestras libertades, limitarlas al máximo en muy poco tiempo. Y de esos temas y de muchos más vamos a hablar, como os digo, con Pedro Lechuga, que se lo sabe todo al respecto. Pedro, bienvenido una vez más al canal del Coronel. Muchísimas gracias, tocayo. Un placer el volver a estar aquí y, como yo siempre digo, hablar de nosotros. Los periodistas nunca debemos ser noticias, lo que nos enseñan en las facultades, pero sí es verdad que los tiempos que corren es necesario hablar de nosotros, porque yo siempre lo digo, ya no es un ejercicio de corporativismo, sino hablando de nosotros, hablamos de ti y hablamos de todos tus seguidores, porque si al periodismo le va mal, a los que creemos en la democracia, a los que creemos en la libertad, nos va a ir mal. A toda la sociedad. A todos. Porque al final, queridos amigos, esto nos afecta a todos. Porque cuántas veces hemos comentado que un buen periodismo es fundamental en una sociedad democrática. Pero un periodismo que precisamente lo que haga sea auditar, ¿verdad? Vigilar, controlar y denunciar los excesos del poder. Es que ha habido una mutación y no sé cuándo nos ha pillado, yo creo, mirando hacia otro lado. El periodismo está para controlar al poder. Es uno de nuestras esencias. Y es que ahora es el poder el que quiere controlar cada vez más a los periodistas, al periodismo libre. Y aquí no tenemos que hablar de ideologías. O sea, si hacemos una mirada, me da lo mismo a nivel autonómico, nacional, internacional, al poder le molestamos. Menos mal, el día que un periodista deje de molestar al poderoso, y cuando hablamos del poderoso hablamos del ámbito político, del ámbito empresarial, del ámbito económico, entonces seguro que no estaremos haciendo bien nuestro trabajo, porque aquí no hemos venido para hacer amigos. Efectivamente, como creo que lo decía Kapuscinski, ¿verdad? Uh-huh. Que decía que si haces amigos en el periodismo, eso son relaciones públicas, no es verdadero periodismo, ¿verdad, Pedro? Eso es. Entonces, cuando hablamos de periodismo, tenemos que tener claro lo que es periodismo y lo que es estar a sueldo de ciertos intereses, convertirte en comisario político, en tener que defender algo que te dan para que defiendas, pero que es inviable y que ni tú mismo te lo crees. Entonces, ahora mismo yo siempre cuando me preguntan cuál es, bueno, Pedro, ¿qué titular darías para la situación del periodismo? Pues yo diría que ahora mismo hace ya tiempo ha comenzado la caza al periodista. En algunos lugares es una caza figurada, en otras es literal. Solo podemos hablar lo que recientemente ha ocurrido y está ocurriendo en Gaza con los periodistas. Eso es ya una caza física, pero ojo, aparte de la caza física que acaba con la vida de periodistas, hay una caza que lo que te pretende es aniquilar socialmente, que es igual de peligroso. Eso que ha provocado que en muchas ocasiones los periodistas caigamos en la autocensura, por miedo a
las represalias que podamos tener, ya sean redes sociales, que pueda ser con problemas en el trabajo, con presiones de ese poder en mayúsculas hacia tu medio de comunicación. Entonces, ahí tenemos que volver a los orígenes. Pedro, Pero sí, fíjate, parte de esa culpa no la tienen también los propios periodistas, algunos de ellos sí. que se han vendido al poder, que muchos de ellos se han convertido en activistas políticos para hacerle la ola precisamente al poder de turno, y que eso ha degenerado en la situación que ahora mismo nos encontramos. Total. Si quieres hacer un análisis, yo, Pedro, para lo bueno, para lo malo, tengo una ventaja cuando hablo de periodismo. Es que no trabajo actualmente en ningún medio de comunicación. Es decir, puedo hablar con total libertad. No estoy sujeto o limitado con ciertas líneas editoriales. Yo soy periodista, yo tengo mi seguridad económica a través de mi trabajo y luego desarrollo proyectos independientes periodísticos. Ahora hablamos a hablar de Eso me da una libertad en la que cuando tú dices, si hay que hacer un análisis certero de lo que está ocurriendo, yo podré hablar de unos ataques externos al periodismo, que los hay, del poder, de los intereses económicos. Pero luego hay que hablar también, tenemos que mirarnos a nosotros mismos como profesión. Y claro que hay que hacer una gran autocrítica. Claro que hay que mirar cuándo nos hemos convertido en ocasiones, en vez de ser periodistas, en comisarios políticos. Cómo hemos olvidado cuál es nuestra esencia. Lo hablaba el otro día con un compañero que me entrevistaba, es que hemos llegado al punto, Pedro, en que ya no somos capaces de identificarnos como propios periodistas. Porque si tú trabajas en un medio de comunicación que difiere de la línea editorial del mío, es que tú ya eres un pseudoperiodista. Es que entre nosotros mismos, Pedro, ya no nos reconocemos como periodistas. Y eso es un error brutal. Porque ahora estamos hablando, cuando luego dialoguemos sobre ciertas medidas que se están tomando a nivel nacional, europeo, no hay que ser cortoplacista. Yo sé que nuestros políticos, todos, sin distinción de ideología, son cortoplacistas. Pero es que la gente no se está dando cuenta que las leyes que se estén aprobando ahora, hay gente que ahora le dice, no, muy bien, porque eso va a ir contra cierto sector de los medios de comunicación. Cuando hay alternancia política, yo soy un ferviente defensor de la alternancia política, porque creo que es lo más sano dentro de una democracia, es que los que ahora están aplaudiendo luego van a ser los perjudicados. Porque no nos equivoquemos, el poderoso que ahora está diciendo que esa ley va contra la libertad de prensa, cuando él esté en el poder, va a utilizarla. ¿De verdad que vamos a ser tan obtusos los periodistas de no darnos cuenta de eso? Entonces, autocrítica mucho, y ahí yo siempre digo, el poder, la cercanía al poder corrompe. Total, solo tenemos que ir a la hemeroteca para los propios políticos, gente que yo creo que entra al mundo de la política, de verdad con ganas de cambiar, de aportar su granito de arena para mejorar la sociedad. Luego vas viendo como con el paso del tiempo, pues esos ideales se van corrompiendo. Pero es que a los periodistas también nos pasa. Y yo ahí sí que quiero denunciar, y no me cansaré de hacerlo, de ese establishment periodístico cercano al poder. Y cuando hablo cercano al poder, no hablo al gobierno de ahora, no, cercano al poder, los que cubren en muchas ocasiones habitualmente la información, en este caso en Madrid. Como decía una persona de esto que yo la determino del establishment, cuando, por ejemplo, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas de España, que no tiene sede en Madrid, porque no hay colegio de periodistas en Madrid, pero defendemos la profesión. Queríamos, en el tema, por ejemplo, el reglamento de las credenciales del Congreso de los Diputados, como una persona nos decía que es que ¿qué teníamos que ir nosotros a opinar? Que ellos estaban a 5 minutos del despacho de cualquier político del Congreso. Es que ese es el problema. Quizás que estás a 5 minutos del despacho de cualquier político. Ese es el problema. Entonces, claro que, Pedro, cuando tenemos que hacer un análisis, tenemos que hablar de los ataques externos y hacer autocrítica. Es el único camino para que podamos salir de este callejón sin salida. Antes decía a nuestros queridos seguidores que tú hablas con conocimiento de causa porque has tenido y tienes puestos importantes dentro del ámbito periodístico. ¿Cuáles son, por favor? Bueno, Pedro? Pues mira, yo estuve 8 años de presidente de la Asociación de Periodistas de León. Llegado el momento, yo lo que no quiero y es algo que a mi hija de 14 años siempre le incido, de que no se traicione a sí misma. Yo creo que en este tipo de puestos, que son puestos en los que tienes que dedicar muchísimo esfuerzo, desgastan mucho y puede correr el riesgo de que si tú estás en una entidad te creas que la entidad es tuya
No voy a decir luego cuando pasa eso a otros niveles. Entonces yo soy un firme defensor de que, por ejemplo, en 8 años, yo creo que en todo este tipo de puestos debes echarte a un lado. Yo fui 8 años presidente de la Asociación de Periodistas de León, llegado el momento, cedí el espacio, en este caso a Vanessa Silvana, una compañera, para que ella siguiera el camino. Actualmente soy el decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León, que me faltan 6 meses para llegar también a esos 8 años, que también evidentemente daré un paso al lado. Y luego colaboro como decano del colegio a nivel nacional con la red de colegios profesionales de periodistas de España, donde ahí sí que defendemos, digamos, a nivel nacional todo lo que ocurre al periodismo. Entonces, sé las demandas que tenemos los periodistas y luego sé algunos entresijos que a mí me hacen sentirme mal como periodista. Y lo que te hablaba, esa relación, ese compadreo entre ciertas organizaciones profesionales con ciertos grupos de poder, que al final eso lo que hace es desprestigiar a la profesión. Claro. Fíjate, tú estando en esos puestos importantes de defensa al final del periodismo, Total. ¿no? Del periodismo puro, me imagino que sentirás hasta vergüenza cuando ves a algunos periodistas tertulianos en las televisiones haciendo verdadero activismo, ¿no? Y decir, pero ¿cómo es posible que se supone que personas inteligentes que han estudiado una carrera, que tienen unos conocimientos, o sea, cómo puedan defender muchas cosas indefendibles simplemente porque en ello les va O el la sueldo, manduca, les va o el la sueldo? cercanía, o a ese poder. Claro que a mí, y luego gente, lo que dices tú, que se presupone que son inteligentes. A ver, ir a la universidad, y yo siempre lo he dicho, ir a la universidad no te aporta, quiero decir, no es un don especial que dices, oye, sales de la universidad y eres un tío con valores, un tío brillante, no. Pero que es gente y en muchas ocasiones que tenía cierto pasado de prestigio y Ujú. cierto pasado que podrías o no compartir ciertas ideas o ciertas líneas editoriales, pero que era gente o sea, contrastada. No sé en qué punto, Pedro, eh, eso se ha cambiado y es que es algo como un día te levantas y dices, pasó con el manifiesto, por ejemplo, ese manifiesto que Sí. firmaron varios periodistas, o sea, bastantes periodistas, gente de ellos, para mí, ídolos de cuando estudiaba periodismo, de verdad, vamos a quitar independientemente de cuál era el objeto del manifiesto. Los periodistas, si queremos que la sociedad nos crea que estamos por encima de las ideologías, los manifiestos que deberíamos firmar es para defender o apoyar a un compañero, a una compañera. Pero para defender me da lo mismo a derecha, izquierda, centro. ¿De verdad que los periodistas estamos para firmar un manifiesto? Entonces, Activismo, claro activismo. que no reconozco a esa gente. Y eso, al final, lo de las tertulias, lo hablaba el otro día con una profesora de universidad, que es que yo estoy, fíjate, lo hablaba, que tendríamos que hacer un estudio, un análisis. Las tertulias a los periodistas les han hecho y les están haciendo muchísimo daño, precisamente por eso. Porque el ir a una tertulia te exige defender cosas en ocasiones que minan tu credibilidad. Entonces, cuando se creó el mundo de las tertulias, Luis del Olmo, por ejemplo, en la radio, que introdujo ese mundo de las tertulias, es que a lo mejor ahora sobran. Es que, Pedro, es así, es que sobran tertulianos. No, es que además, fíjate, hay periodistas que además es que sientan cátedra y que además impiden que cualquiera que no sea periodista participe en esas tertulias, porque dice, si usted no es periodista, dices, ¿qué pasa? ¿Que es que solo pueden opinar los periodistas ya de manera exclusiva? Cuando además, lo que tú dices, de una forma tan sumamente activista, que da hasta vergüenza decir, pero vamos a ver, esto supone que es una persona eso, Ujú. capaz, que habla bien, que tiene elocuencia. Y dices, pero ¿cómo puede estar defendiendo algo que todos sabemos que es indefendible? Pues se lo están defendiendo. Sobran tertulianos, faltan expertos. Así de claro. En las tertulias sobran tertulianos y faltan expertos. Además, volvemos, cuando tú ves una tertulia, y yo siempre se lo digo cuando doy charlas en las universidades de periodismo o hablamos de desinformación en diferentes foros, cuando yo ya antes de comenzar los 4 o 5 temas que se van a tratar y ya viendo cuál es la terna de tertulianos, ya sé lo que cada uno va a decir, para que no merece la pena. Entonces, el tema de las tertulias yo estoy seguro que ha hecho y está haciendo muchísimo daño al periodismo, pero claro, tú como espectador, como lector, cuando ves a un periodista decir ciertas cosas, ¿cómo luego voy a dar credibilidad a lo que escribe su medio o a lo que él dice? Cuando veo que es una visión sesgada, cuando... Partidista total. entonces, si nos dedicáramos más a hacer de verdad periodismo, y porque claro, hablamos en una tertulia, vale que puedes aportar algo de información, pero la mayoría de la gente lo que hace es aportar opinión. Opinión, Y el correcto. periodismo, Pedro, no es opinión. Y el periodismo no es opinión, el periodismo es información. Pero ahora se ha mezclado todo
y ya no sabes lo que es información, lo que es opinión. Hasta en un mero informativo me da lo mismo de la radio, de la televisión. Ves ciertas cargas de profundidad, de opinión de la persona. Oye, perdona, no, que esto es un informativo. Una cosa es que tú hagas el editorial, empieces tu programa de radio, de televisión, o el editorial de la prensa escrita, la prensa digital, que eso vale, ahí va su opinión. Pero en un informativo... No, no, es que hay algunos informativos que ya son todo opinión, Entonces, desde el claro, principio hasta el a final. mí eso me rasgo las vestiduras y yo voy en el coche escuchando la radio y veo, después de que habla una noticia, ahí la carga de profundidad de ahí te va. Tenemos que olvidarnos de eso, de verdad. Fíjate, Pedro, has hablado que tú das muchas conferencias Ujú. sobre desinformación. ¿Te ha impactado esta creación de un nuevo departamento de lucha contra la desinformación en Moncloa? Yo no sé contra quién van a luchar, si es que van a luchar contra el propio gobierno, porque nos desinforman muchísimo, casi los grandes mentirosos, ¿no? Entonces, ¿contra quién van a ir ese departamento de desinformación? ¿Contra cualquiera que no siga la línea editorial del gobierno? Es que ese es el problema. A ver, lo primero que tenemos que analizar, y yo sé que es una pregunta, me dirán, es que Pedro es un romántico, es nuestros políticos nacionales, europeos, mundiales, ¿quieren realmente luchar contra la desinformación? Mi opinión, y esto sí que es una opinión basada en evidencias y luego las voy a exponer, no quieren luchar contra la desinformación. Porque una persona que quiere luchar contra la desinformación no se encarga día sí día también a desinformar. Entonces, ¿cómo un político, y me da lo mismo, volvemos de ideologías, carácter local, autonómico, nacional, europeo, cómo un político que me está mintiendo, que está desinformando continuamente, ¿cómo le voy a creer que él quiere luchar contra la desinformación? Ojo, la desinformación no podemos mirar hacia otro lado y decir que es una invención o no. La desinformación existe. Es Ha un existido grave siempre y siempre. existirá. Ahora con las redes sociales, con Internet, se ha multiplicado. Pero existe. Pero ojo, esto me recuerda, por ejemplo, al 11S. Buscar un enemigo común, meter miedo a la sociedad es el primer paso para cercenar derechos fundamentales y que los ciudadanos lo asumamos. Oye, mira, hay un problema muy grave que te afecta y por eso, por tu bien, te voy a cercenar ciertos derechos fundamentales. Vas a ser menos libre, pero es por tu bien. Entonces, yo ahora creo que la desinformación en muchas ocasiones es el caballo de Troya precisamente para entrar a las libertades y decir, no, no, es que como hay un problema de desinformación, vamos a ir limitando libertades, pero es por vuestro bien, ¿eh? No es por nuestro bien. No, perdona. La lucha contra la desinformación se está utilizando para dar pasos a que cada vez seamos menos libres. Ojo, como excusa para, en el caso del periodismo, lo que tú decías, es que un gobierno no puede encargarse de decir lo que es cierto o no es cierto. La ley europea, que luego hablaremos, el reglamento europeo sobre libertad de los medios de comunicación, precisamente lo que busca es que los gobiernos interfieran lo menos posible en la libertad tanto de medios públicos como de medios privados. Pero claro, lo que no puede ser es que los gobiernos nacionales utilicen la excusa de lo que dicen en Europa para ir en contra. Perdona, oye, no, no. Pasa en nuestro país que nos hemos quejado. Hay que hacer un registro de medios de comunicación que lo mandan desde Europa. ¿Y quién va a hacer eso? La Comisión Nacional de Mercados de la Competencia. La Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, la CNMC, ¿quién designa a sus responsables? El gobierno. ¿De verdad no se podría haber creado un órgano independiente para que determine lo que es un medio de comunicación o lo que sí es un medio de comunicación? Entonces, la desinformación se está utilizando ahora mismo como excusa para intentar apretarnos las tuercas a los periodistas y cada vez sea más difícil hacer nuestro trabajo de investigación, nuestro trabajo de denunciar las irregularidades, porque claro, estás desinformando. No, perdona. Al final, yo lo que digo, yo podré dar una opinión, tiene que ser el juez el que diga. Oiga, Ese es el problema, que estamos hablando de que eso se va a hacer de forma administrativa y no judicial, con lo cual la administración va a hacer lo que le dé la gana. ¿Y a quién va a poner para precisamente determinar qué es un medio o qué no es un medio, determinar qué es información o qué no es información o qué es desinformación? Y luego, ¿dónde van a poner el límite de la censura? Porque la censura la vamos a tener ya aquí. ¿Dónde van a poner los límites? ahí está, primero, la censura directa, porque claro, al final los medios de comunicación privados son empresas, tienen que llegar a final de mes, tienen que pagar nóminas.
como se pretende con la nueva ley de publicidad institucional, o tanto a nivel nacional como, por ejemplo, autonómico, oye, lo que se va a intentar es, primero, para recibir dinero público tienes que ser medio de comunicación. Cuando por el motivo que sea el gobierno de turno determine que el medio que yo he creado no es un medio de comunicación, yo no voy a recibir dinero público. Eso está abocado a la desaparición, en parte, de mi medio de comunicación. Ojo, si eso ocurre, al final, ¿qué estás provocando? Que los propios periodistas, que eso es lo que no debemos caer en ese error, nos autocensuremos. Oye, ojo, yo necesito dinero, necesito que me den publicidad institucional. Entonces, no voy a tocar estos temas porque, claro, a ver si, tocando este tema, me dicen que he publicado información falsa, esta fuente me ha dado una información, entonces por miedo a no voy a publicarlo, porque a ver si esto me va a traer represalias. Entonces, no, lo que tiene que hacer, lo que tienen que hacer los gobiernos es, en el caso de la publicidad institucional, es que sea lo más transparente posible. Eso es lo que exigimos, que sea transparente. Y algo muy importante, Pedro, en todos estos cambios, en el Reglamento Europeo sobre Libertad de Medios de Comunicación, tendrás que sentarte con los actores participantes en el sector, ¿no? Entiendo. Si tú vas a cambiar algo muy importante, por ejemplo, del mundo de la discapacidad, lo lógico es que antes de presentar algo en el Consejo de Ministros, te sientes con todos los actores participantes y que escuches, que luego hagas lo que quieras como gobernante, pero que escuches. Eso en nuestro país no está sucediendo. Ninguna ley. Y la red de colegios profesionales de periodistas estamos cansados de tener que ir ya a hechos consumados y tener que advertir públicamente cuando, por ejemplo, la nueva ley, el anteproyecto de ley que se ha presentado en el Consejo de Ministros sobre el secreto profesional, que es algo básico para nosotros, tenemos que decir públicamente de, oye, a la red de colegios profesionales de periodistas de España, nadie del gobierno le ha preguntado qué opinamos al respecto. Y eso, el anteproyecto se ha aprobado en el Consejo de Ministros. Ahora ya estamos, vale, ahora va a salir la información pública, haremos alegaciones, luego irá al Congreso, pero ¿por qué no queréis escucharnos? O sea, ¿por qué no queréis, o solo escucháis a ese establishment o a ciertas organizaciones o entidades que a lo mejor lo que te dicen es lo que tú quieres hacer? Entonces, esto hay que decir, basta, Pedro. Entonces, la desinformación, el día que los políticos dejen de desinformar, me creeré firmemente, Pedro. En la lucha contra la desinformación. Sí, totalmente. Más luego, algo que es otro proyecto en el que estoy trabajando desde hace unos meses, como también la lucha contra la desinformación se ha convertido desde hace tiempo en un negocio. Y en un método. Sí. Y en un método. Cuenta. Y en un método para. Estos verificadores, ¿no? Y en un método para librar batallas empresariales o entre competencia. Entonces, cuando la lucha contra la desinformación se convierte en un negocio y hay un interés económico, hay un interés ideológico de voy a utilizar la lucha contra la desinformación para acabar con tu medio, para acabar con este periodista, ojo, tenemos que tener muchísimo cuidado. Es un proyecto en el que también estoy trabajando para ver también esas zonas grises de la lucha contra la desinformación, porque las hay, Pedro. Uh-huh. Claro que hay gente y hay proyectos que evidentemente están luchando contra la desinformación, pero hay zonas grises, por no decir negras, que la sociedad debe saberlo. Yo cuando saque este proyecto, que me podrán decir que es que estoy a sueldo de, o es que estoy negando la evidencia, no, lo que voy a es exponer con datos cómo hay ciertas actitudes o ciertas maniobras o ciertas estrategias en la lucha contra la desinformación que nos deberían al menos hacer dudar. Tú sabes, Pedro, además que muchas veces se lanza desinformación interesadamente para que alguien la replique, para luego desprestigiar a esa persona que la ha replicado. Esto lo hemos vivido aquí en España. Esto le pasó a Iker Jiménez, no lo olvidemos. Cómo le lanzan una información para que alguien pique, la replique y a partir de ese momento... Claro, es asesinato social. Totalmente. Hay de un error. A ver, nosotros es verdad que los periodistas debemos contrastar las fuentes. Si es verdad que dependiendo... Sí, pero cuando te lo dice... Oye, varias fuentes... No vamos a decir a una agencia importante, lo han dicho 2 cadenas de televisión importantes y luego cuando tú lo replicas resulta que tú eres el malo por haber dado una desinformación. Pero dice, oiga, no, pero si es que procede, se supone que de fuentes fiables y de fuentes oficiales. A ver, por ejemplo, en el caso que tú comentas, y es una evidencia. Esto no es opinión, es una evidencia. Diferentes medios nacionales hablan de lo que estaba pasando, por ejemplo, en el parking de Bonaire. Y medios muy cercanos al gobierno. De todo tipo, varios medios. No uno, no Iker Jiménez, no, varios medios.
Está ahí la hemeroteca, que es lo que nos salva de esto. Está ahí. Entraremos de por qué. Porque hay varias fuentes que, consciente o inconscientemente, hacen que los periodistas de diferentes medios den una información falsa. Ahí hay mucho de dónde tirar. Si es dentro de la vorágine, las propias fuentes pensaban que eso iba a ser lo que todo el mundo preveía, ¿vale? Si hay un objetivo, no. Pero es que luego, cuando tú das desinformación, cuando tú te engañan tus fuentes, que a todos los periodistas nos puede pasar, Claro. lo que tienes que hacer, la actitud es pedir perdón. Pedir perdón. Señores, me he equivocado. Rectificar. Rectificar, que entra dentro del código Claro. deontológico. O sea, rectificar y explicar a los ciudadanos, oye, mira, me ha pasado esto, pido disculpas. Pero si lo que se está haciendo es, donde digo, no pido disculpas y empiezo a eliminar tweets, empiezo a eliminar publicaciones digitales, en las que yo he dicho eso mismo, pero para que no se establezca contra mí una guerra, ¿es deontológico, es ético que en medios, por ejemplo, digitales, en vez de reconocer un error cuando una fuente te da una información que luego se demuestra que es errónea, en vez de reconocerlo, lo que haces es eliminar todas las publicaciones? ¿Que eso es lo que se está haciendo? ¿Es ético y moral que se establezca una guerra contra un periodista, me da lo mismo que sea de Antena 3, de La Sexta, de Televisión Española, cuando ha habido diferentes compañeros y compañeras que han cometido el mismo error? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de por qué se establece una campaña contra una persona o contra un medio? Vamos a hablar de ello y vamos a analizar, que es algo como hice durante la pandemia, con el primer libro, con COVID-19 periodistas, que precisamente lo que hacía era con un sentimiento, Pedro, de aprender de los errores, de mejorar. Vamos a ver cómo se comportaron los medios de comunicación y los periodistas durante la pandemia. Por eso hice ese proyecto. Pues en este caso, con la lucha contra la desinformación, estoy haciendo un análisis de ver esas zonas grises, porque quiero decir que es mi objetivo y lo que creo que es aportar mi granito de arena para el bien de la profesión. Pero lo dicho, la desinformación, evidentemente hay que luchar contra ella, porque es un problema. Pero tampoco se puede utilizar de excusa para hacer todo, para ir contra la libertad de expresión, contra el derecho a la información de la ciudadanía. Y eso es lo que está ocurriendo, y ahí las organizaciones profesionales estamos levantando la mano. Señores, señoras, ojo, que esto que dicen que es para luchar contra la desinformación puede tener unos efectos secundarios fatales para la libertad de prensa y para el derecho a la información. Totalmente. Hay muchas maneras de ayudar económicamente a un medio. De entrada, hay medios que fueron creados solo para recibir ayudas, y porque sabían que no iban a funcionar de otra manera, y obviamente, para hacerle la gracia al gobierno de turno, que puede ser nacional o autonómico, como tú decías. Pero hay muchas maneras. Estamos hablando de la publicidad institucional, estamos hablando de la publicidad de las empresas públicas, que gastan mucho más incluso que la publicidad institucional. Estamos hablando de, por ejemplo, de estas entrevistas de pago que hacen a los políticos, que pagan mucho dinero. Es decir, ¿qué maneras hay de, directa o indirectamente, de ayudar económicamente a un medio para tenerle esclavizado y que diga lo que al gobierno o al poder de turno le interesa, poder político y mediático? Poder político y económico. Sí, ahí siempre hay que tener claro es que no se puede demonizar, aunque se está pretendiendo en algunos casos demonizar, por ejemplo, la publicidad institucional. Decir, no, es que los medios de comunicación no deberían recibir ni un euro de dinero público. Perdona, los medios de comunicación, igual que recibe el sector de la automoción, las energías renovables, que alguien me explique por qué no un sector como es los medios de comunicación pueden recibir un dinero público. Ojo, la clave está en cómo lo recibe y en la transparencia y en los criterios objetivos. Eso es donde tenemos que trabajar. No demonicemos y digamos, no, es que el dinero no puede... No, lo que hay que abogar es por la transparencia total, y que si yo tengo un medio de comunicación, tú como lector sepas cuánto me paga la Junta de Castilla y León, cuánto me paga el Ministerio, pero transparente y real, utilizando... Y que se reparte equitativamente con unos criterios, para todos. Con unos criterios objetivos. No, unos sí y otros no. Que ahí está, porque a ver, la publicidad institucional, pero a nivel local, autonómico, nacional, siempre se ha utilizado para premiar a los que son menos críticos y castigar a los que te están sacando todos los días los colores. Así y eso es lo que no podemos pretender, porque eso es dinero de todos los ciudadanos. Seamos transparentes, pero claro, transparentes de verdad. No solo lo que me va del ministerio, sino cuando patrocino unas jornadas, cuando a través de entidades participadas públicas
meto dinero de publicidad, cuando incluso a lo mejor hablo con alguna empresa privada y te hago la gestión para, con que sea una empresa privada, oye, contrata esta campaña de publicidad que ya luego me debes un favor, ya luego lo compensaremos. Entonces lo que tenemos que ir es, que esto por ejemplo Europa lo dice, todos los medios tienen que decir cuánto dinero y de qué instituciones, tanto nacionales como internacionales, reciben para saber. Y que esta persona recibe 1 millón, este medio recibe 1.200.000 de el gobierno de España, 800.000 de el gobierno de Francia, 300.000 del gobierno autonómico. Por lo menos ser transparentes y que los criterios sean objetivos. El primer criterio es que el dinero público tiene que ir a un medio de comunicación. Volvemos al origen de la conversación. ¿Quién determina lo que es un medio de comunicación o no? Hace recientemente estuvimos reunidos con el ministro Ernest Urtasun, varias organizaciones profesionales, y hace poco hemos tenido una reunión, y yo a día de hoy la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia no sé los requisitos que va a llevar para determinar lo que es un medio de comunicación o no. Porque, ojo, ellos la competencia que tienen además es a nivel estatal, pero es que a nivel autonómico se van a tener que encargar diferentes entidades que no sabemos cuáles son todavía a nivel autonómico para hacerlo. Nosotros desde los colegios de periodistas abogamos que eso tiene que hacerlo un órgano independiente. En Castilla y León, por ejemplo, ya tenemos el Colegio de Periodistas, tiene un registro oficial de medios digitales, en el que no nos vamos a... La ventaja de un colegio es que no tiene línea editorial, no tiene ideología. Creo que eso es al final lo que a lo mejor a algunos les molesta, y por eso molestamos. Y no quieren contar con vuestra opinión. No quieren contar con nosotros. Cuando además, Pedro, nos guste o no, los colegios de periodistas están creados por una ley. En nuestras respectivas comunidades autónomas estamos creados por una ley, por el Parlamento Autonómico. Según la ley somos los interlocutores válidos para hablar con las administraciones públicas. Se nos está totalmente dejando a un lado porque a lo mejor es que no quieren escucharnos. Entonces hay que seguir en ello. Y los propios medios volvemos. Luego no caer en ese error cuando hacemos autocrítica de dejar comprarte. Eso es evidente. O sea, y si tú tienes que sacar una información que sabes que va a hacer daño al poder, es que es tu obligación. ¿Que eso te va a suponer un castigo? Pues mala suerte, pero es que tú te debes a la verdad, no te debes al gobierno de turno. Claro. Fíjate que hace no muchos meses el gobierno dijo que iba a ordenar, por así decirlo, que todos los medios de comunicación se supiera quién estaba detrás desde el punto de vista económico, quién eran los socios mayoritarios, quién eran los accionistas, quiénes eran los dueños del medio, y quién aportaba el dinero al final, porque al final el que aporta el dinero, como decía eso, quién es la libertad de prensa depende del dueño de la imprenta, ¿no? Entonces, ¿pero tú crees que esto lo va a llevar alguna vez a la práctica? Porque, claro, nos llevaríamos muchas sorpresas, porque aquí seguramente hay muchos intereses también internacionales, muchas injerencias, en fin. Claro. ¿Tú crees que eso alguna vez vamos a ver la luz? Ojalá. A que hubiera esa transparencia. Aquí lo comentabas tú en la presentación. Aquí algo también que es muy, muy raro es, en ciertos casos, la rapidez inusitada con la que se están queriendo aprobar ciertas normas y como justificando de no, es que hay que hacerlo ya. Perdona. Y es algo curioso que tus espectadores deben saberlo. En marzo de 2024 se aprueba en Europa el Reglamento Europeo sobre Libertad de los Medios de Comunicación. Marzo 2024. Después de unos meses trabajando en ello. En diferentes fases, pero el 8 de agosto de 2025 es cuando ese reglamento... No es que sea opcional de que los gobiernos... No, es un reglamento y automáticamente el 8 de agosto... Ha entrado en vigor en toda Europa. en vigor. España, como otros países europeos, no ha hecho los deberes. Eso nos va a costar, y ya está, hay un expediente sancionador. Entonces, lo mínimo que deberíamos exigir a nuestros dirigentes es que cumplan los plazos. Porque imagínate que es una sanción económica. Aunque no es una sanción económica, pero es una sanción de prestigio contra el gobierno. Te la estamos pagando todos los españoles. ¿Pero cómo puede ser eso? Pues llevamos 1 año y medio y ahora se quiere hacer todo rápido, se quiere hacer todo en verano, que tenemos que estar atentos a ver si ahora la ley de secreto profesional, que es una de las cosas que pide ese reglamento europeo, a ver si ahora en agosto es cuando sacan la semana para información pública y alegaciones. ¿De verdad? ¿De verdad ahora corre tanta prisa y el año y medio que ha habido? Entonces... Pues digo que hay cosas muy raras. El tema de la ley de información clasificada. Si te parece, Pedro, vamos a ir parte por parte. Vale. Porque hemos hablado de esta ley, que es Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación. Así es como se titula. Claro, lo que es que fíjate que lo está diciendo, lo ha dicho la señora van der Leyen, la presidenta de la comisión, esta que ella misma se ha atribuido tantísimos poderes, ya la que manda en toda Europa, ¿no? Que, por cierto, no la hemos elegido ninguno de nosotros.
que dice que permitirá la detención de periodistas si se considera que es de interés público. Fíjate, esto lo dice para dar datos sí. concretos a nuestros queridos seguidores. Estamos hablando del artículo 3b y del artículo 4c, que permite detener a periodistas si está justificada esta detención por un interés público imperioso. Pues ya estamos. Es la administración la que va a decidir que se detenga a periodistas porque hay un interés público imperioso. Con lo cual, alguien dentro de esa administración lo va a decidir. Pero fíjate, seguimos. Dice que se va a hacer sí caso por caso. Bien, medidas que permitirán detener, sancionar, interceptar o inspeccionar a periodistas. Y la propia van der Leyen ha declarado: una prensa libre e independiente es un pilar esencial de nuestra democracia. De acuerdo. Pero tú fíjate, y además también ha dicho, que para que los periodistas puedan continuar su labor crucial con seguridad, sin interferencias y sin intimidaciones. Pero estamos hablando que precisamente lo que hay son todo tipo de interferencias, todo tipo de intimidaciones. Y lo que te están diciendo que es que se puede llegar, fíjate, es que es tremendo, detener, sancionar, interceptar o inspeccionar a periodistas. ¿Esto es periodismo libre en una democracia? No, ahí está. A ver, partimos de una base. Los periodistas no tenemos patente de corso para hacer lo que queramos por ser periodistas. Yo como soy periodista, no. Y si yo cometo una ilegalidad, para eso un juez tendrá que determinar. Pero eso ya estaba claro, eso no hacía falta que era una nueva ley. Y eso ya existe. O sea, claro. que yo cuando digo, no, es que, no, perdona, yo sí cometo... Un acto de injurias, de difamación... Para eso está la justicia. Entonces, ya estaba. El problema esto es dejarlo... Fíjate, pero tú has dicho, perdona, Pedro, es que esto es muy importante, y perdóname que te interrumpa. Sí. Es que estamos hablando que para eso estaba la justicia. Y ahora estamos hablando que lo va a hacer la administración. Ahí es... Es que la diferencia es abismal. Totalmente, totalmente. Pero... Porque vamos a ponernos vamos a caer en el buenismo y vamos a pensar que lo hacen por el interés general. Venga, te lo compro. Vamos a creerlo, ¿vale? ¿De verdad? Una pregunta retórica. ¿Alguien cree que el gobierno de Europa, que el gobierno de cualquier país se entera que un servidor tiene una información que mina la credibilidad de Europa? Casos de corrupción, de soborno, de lo que sea, que me van a dejar publicarlo. ¿Sabes lo que harán? Cuando alguien sepa que algunos periodistas tienen cierta información o tienen cierta investigación abierta, lo que van a hacer es declarar eso de interés público e imperioso. ¿Para qué? Para que yo no pueda sacar esa información. Entonces, ese es el peligro. O sea, ¿quién va a determinar cuándo un periodista sí se le puede inspeccionar, sí se le puede... hablamos, por ejemplo, de las fuentes. Sí se le puede instalar un programa espía en su móvil. Claro, a ver, los periodistas que hacen periodismo de investigación, lo que tratan son temas precisamente... A ver, si yo me entero que Europa está comprando a unos narcotraficantes o a un grupo armado armas o está encargando trabajos que son ilegales... Pedro, te pongo un caso concreto. Precisamente esta señora van der Leyen, una periodista europea, la ha intentado investigar sobre el tema, presuntamente o supuestamente, del tema de ya sabes, de las banderillas, sí, con una gran empresa farmacéutica que tampoco vamos a citar. Le han hecho la vida imposible. Entonces, y al final, es más, ya ha llegado a un acuerdo los dos grandes grupos en el Parlamento Europeo para que esa investigación no se lleve a cabo. Entonces, ¿qué me están contando estos sinvergüenzas que ahora nos dicen que no, que va a ser por un fin imperioso, por la seguridad europea o por el interés general? Es que eso de la seguridad europea, la seguridad nacional, es que ahí está el peligro. Que ahí las organizaciones profesionales lo tenemos que decir. Es un método de cazar al periodista. No es tirar un misil para matarte físicamente o en América Latina pegarte un tiro y que aparezcas en la cuneta, pero es que no me estás dejando hacer nuestro trabajo. El asesinato social. Claro, ¿dónde está el límite del interés público o la seguridad europea o la seguridad nacional? ¿Dónde está? Parémonos a mirar atrás en la hemeroteca. ¿Cuántos casos imagínate que hay un periodista ahora mismo que quiere investigar eso, el Pfizer Gate, el Morocco Gate, el Qatar Gate, el Huawei Gate. ¿Tú crees que le van a dejar? ¿O le aplicarían esta normativa? Evidentemente. Porque dirían, no, claro, fíjate, es que te dicen, no, es que puede haber un interés público imperioso. El interés público se lo marcan ellos. Es decir, para que esto no se investigue, porque puede haber una convulsión social en Europa,
oye, esto es interés público. Entonces yo determino que esa investigación no se puede llevar a Ahí cabo y detengo a ese periodista. Ahí la única manera que yo me creo que de verdad esto se quiere hacer con el bien de interés general sería crear un organismo independiente que no dependa de quien está en el poder, quien está en el gobierno europeo nacional, y una especie de protocolo jurídico que alguien en Europa, unos jueces determinen, oiga, esto que usted está diciendo, que quiere espiar a este periodista, que quiere decir a este periodista que no puede publicar esta información, ¿es de verdad por seguridad europea o seguridad nacional o por su seguridad? Es un tema político. Ahí está el problema. Y eso vamos a Europa, por ejemplo, este reglamento que nace, uno de los motivos es para evitar las injerencias. A ver, que es el mundo al revés. Este reglamento, una de las claves por las que nace es, por ejemplo, en este caso, como Víctor Orbán, por ejemplo, está quitando la libertad a medios de comunicación, está yendo... Entonces, lo que no se puede pretender es que algo que es para la libertad se utilice precisamente para lo contrario. Y en eso es donde tenemos que de verdad estar alertas. Y las organizaciones profesionales lo denunciamos. Pero claro, al final es denuncia y al final quien hace las leyes son en Europa, son el Consejo de Ministros. Entonces, este reglamento que tiene puntos que a mí me parecen interesantes, como de verdad, pero vamos a saber quién está detrás de cada medio. Sean empresas nacionales o a lo mejor extranjeras, porque a lo mejor si yo un medio veo que hay una inversión me da lo mismo que sea de Venezuela, de Rusia, de China, de Estados Unidos, a lo mejor puedo entender cómo tratan ciertos temas, lo quiero saber, pero yo me pregunto, nuestros políticos que se abogan por la transparencia, ¿y hacía falta que viniera a Europa para decirnos que seamos transparentes? ¿De verdad? Mira, Pedro, lo que pasa es que nos dirán lo que nos quieran decir. Pero sí, si viene de China o viene de Rusia, por supuesto que te lo van a decir. ¿Tú crees que te lo van a decir y no vamos a citar como un grandísimo grupo alemán que controla buena parte de los medios de comunicación europeos? ¿Tú crees que te lo van a decir? No. No te lo van a decir. No, porque... No te lo van a decir, entre otras cosas, porque les interesa y viven de ese grupo y de las noticias que publican ese gran grupo. Entonces, eso no te lo van a decir nunca. O sea, que no nos engañen. O te lo dirán parcialmente, o te lo dirán camufladamente, o muy pequeñito, y te inflarán lo que les interese que venga de otros sitios. Entonces, ahí está lo que tú decías. ¿Veremos esto? Ojalá que sí, pero va a ser complicado, porque... A ver, al poder no le interesa ser transparente. Y sobre todo, Pedro, porque abres una puerta a esa censura que, una vez más, ¿dónde vas a poner el límite? ¿Y quién va a poner ese límite? Ellos. ¿Y contra quién vas a poner ese límite? Ahí está el problema. Ese es Ellos, el problema. si pasó durante la pandemia, ¿cómo? No, a ver... voy a poner un ejemplo muy, muy gráfico. Yo puedo hablar de ciertas cosas que se hicieron mal durante la pandemia o emprender investigaciones, pero es que hoy en día, claro, hoy en día es el ponerte los francotiradores de las etiquetas. Te ponen una etiqueta si investigas algo y es que es con... No, perdona, que volvemos. Un caso reciente de hace décadas. Es si hoy, por ejemplo, un caso como el GAL, un terrorismo de Estado, se hubiera considerado, entiendo, hoy en día como algo de seguridad nacional. Entonces, un caso de investigación como el terrorismo de Estado de los GAL, hoy en día sería inviable, ¿no? Porque esto va contra la seguridad del Estado. No se puede publicar. ¿Cómo? ¿De verdad? ¿De verdad? Claro, o sea, claro. y como esos casos, miremos para atrás. O sea, si yo resulta, imagínate que tengo un proyecto, tengo una investigación que veo de los maltratos que hay, me da lo mismo en una cárcel, en un centro de inmigrantes, donde sea. Claro, si eso lo publico, ¿voy contra la seguridad nacional? Que no, que esto es el derecho a la información y la libertad de prensa. Y si... Es que tú fíjate, Pedro, que es algo que nos hemos olvidado. Ya no se está validando si lo que yo estoy diciendo es cierto o no. O sea, si yo digo, y tengo una investigación que digo que hay un acuerdo entre un gobierno europeo y un gobierno dictatorial y que están haciendo una serie de negocios o que a través de un gobierno europeo se está asesinando a gente, a disidentes o donde sea, al otro punto del mundo, no se está valorando si lo que estoy diciendo es verdad o mentira. O sea, no, perdona, si digo verdad, ¿qué problema hay? Si digo que es verdad, que un gobierno europeo, que un gobernante europeo es un corrupto, ¿no voy a poder hacerlo? O sea, de verdad, ¿dónde está la seguridad? Ahí está. Hablaba antes cuando el 11S. No, la seguridad nacional y entonces vamos a cercenar las libertades. Lo vimos en Estados Unidos. ¿Cuántas de esas libertades las ha vuelto a recuperar la ciudadanía?
Ninguna. Una vez que te quitan la libertad para algo, Pedro, luego ya no te lo devuelven. Luego ya no te lo Ni unos devuelven. ni otros, como Ni tú has uno- dicho, ni unos ni Ni otros. unos ni otros. Entonces, Aunque haya esa alternancia política. nada, llega el momento, y en España ha pasado con varias leyes, la ley Mordaza, se han encargado, no, va pelota para adelante, porque ahora la utilizo Porque yo. todo les interesa. Porque ahora la utilizo yo, Ese- y lo que antes iba contra periodistas en la editorial, ahora voy yo Claro. a pasar por la cuchilla a los que son críticos contra mí. Totalmente. Pues mira, ya hemos hablado de Europa, Ujú. vamos a ir bajando un poco. Efectivamente, aquí te has hablado de que diríamos el control o el reglamento de las ruedas de prensa en el Congreso, que además ya sabes que ahora ya no se puede decir Congreso de los Diputados por aquello de la inclusión, ¿no? Ujú. Hay que decir solo Congreso, como que fuera esto Sí. un Congreso, no sé, de médicos o... Bueno, como fuera ya pasar el rato, que muchos parece que es lo que van a pasar. Claro, esto viene del tema Vito Quiles, que era un periodista, como dicen, insidioso, que molestaba, que hacía preguntas incómodas, que incordiaba. Pero es que el periodismo no está para hacer preguntas incómodas y para incordiar, Pedro, o solamente está para hacer preguntas previamente pactadas o que te haya dado el gobierno y te diga que eso es lo que tienes que preguntar. A ver, la base de nuestra profesión es el preguntar. Y evidentemente no preguntar lo que quiere escuchar el que tienes delante. Evidentemente, pero eso vas en el mundo político, en el mundo empresarial, en el mundo deportivo. Si la pregunta que voy a hacer es la que quiera al que voy a entrevistar, malo. Eso no es periodismo. Y ojo, por ejemplo, estas entrevistas que digo yo de caricia siempre. Eso es una entrevista cercana para que me cuentes lo bien que es la vida, hablemos del sexo de los ángeles, muy bien. Pero el periodismo, en su esencia, es preguntar lo que no quieres que te pregunte. Entonces, en el caso bien es cierto, que ahí yo ahí en esto soy muy claro, bien es cierto que hacer preguntas incómodas no tiene por qué ser lo mismo que faltar o insultar a el representante político. Bien, pero ojo, esto es bidireccional. Ni un periodista debe insultar al hacer una pregunta, ni un representante público Menos aún. menos, te lo compro, debe insultar a un periodista, le guste o no, el medio en el que trabaja o la pregunta que le haga. Bien, entonces, el caso a ver, el problema de las leyes que tienen nombre, o que se les pone un nombre o que es por un caso concreto, es que luego, claro, se ven ciertas costuras. A mí, por ejemplo, me parece bien que se establezcan una serie de normas de educación, ¿vale? En el Congreso, en las ruedas de prensa del Congreso de los Diputados. Que si, por ejemplo, el jefe de prensa no te da el turno de pregunta, no preguntes. Me parece lógico, ¿vale? Me parece lógico que no puedas estar, al hacer una pregunta, insultando o a un representante público o a un compañero. Todo eso lo compro. Y yo ahí me parece muy bien cuando es algo básico. Bien. Pero aquí hay varios problemas. Uno, ese cambio de reglamento se va a crear una comisión, llamámoslo así, que va a determinar la gravedad de las malas conductas supuestamente que va a haber en la rueda de prensa del Congreso de los Diputados. Entonces, la clave está, ¿quién va a formar parte de esa comisión? Si volvemos a caer en que sean los propios políticos o X políticos los que determinen si tú te has portado mal, has sido mal niño o mala niña, y entonces te voy a sancionar con un mes sin poder acceder, con 3 meses, o van a estar organizaciones profesionales independientes. Eso por ahí. Y lo siguiente y más importante, Pedro, me parece muy bien, pero yo ahora me pongo en un puesto, imagínate, yo trabajo en el medio X, voy a la rueda de prensa del Congreso de los Diputados, pido el turno de palabra, un día no me lo dan, segundo día no me lo dan, tercer día no me lo dan, así estoy semanas, y a llegar un momento en el que le diré al jefe de prensa oye, llevo mes y medio sin que me des el turno de preguntas. Entonces, a lo mejor también tengo derecho a cabrearme, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me falta en este reglamento? Que seamos valientes y aprovechemos todo. Y igual que se pone una serie de normas para los periodistas, poner una serie de normas para los jefes de prensa y para los propios representantes políticos. ¿Qué quiero decir? Que se establezca un protocolo por el que todas las personas que están en la rueda de prensa, de manera, cuando vayan pasando los días, todo el mundo tenga derecho a preguntar. Que no el jefe de prensa solo del turno de palabra a quien quiere y a quien sabe que va a hacer ciertas preguntas. Vamos a sancionar también a los jefes de prensa que no siguen esas normas. Y voy más allá.
Vamos a sancionar a los representantes políticos que insultan al periodista o algo todavía más grave, que no contesta por el medio en el que trabaja o por el nombre y apellidos que tiene. Porque eso no se ha incluido ahí y se ha dicho, representante político que no responde a una pregunta como se está haciendo actualmente, que me parece vergonzoso. O sea, te pueden gustar o no las formas, que yo te digo, por ejemplo, en este caso, puedo hacer una pregunta que se incomoda, sí. Las formas a mí a veces, en ocasiones, me parece que sobran. Pero, ojo, pero es que también sobran las formas. Y una vez que tú estás acreditado, Pedro, en la rueda de prensa del Congreso de los Diputados como periodista, el político debería estar obligado sí o sí a contestarte. No podemos aceptar en una democracia que el político diga no te voy a responder porque trabajas en este medio. Y eso es lo que está pasando. Entonces, en este tema se ha solucionado un tema, un asunto, pero es que me faltan dos. Vamos a articular que los jefes de prensa, y si no hay manera, pues mira, que sea aleatorio, que sea por sorteo, pero que todo el mundo tenga el derecho a preguntar y que no sean el establishment, vuelvo a mencionar, los que siempre quedan antes de la rueda de prensa y hoy vamos a hablar de estos temas. Pues que a lo mejor yo no quiero hablar de este tema. Yo quiero preguntar algo que me interesa por el motivo que sea. Y luego obligar a los políticos a responder a todas las preguntas. O sea, eso es donde tenemos que unirnos. Pero fíjate, Pedro, es que esto puede tener muchas derivadas. Lo primero, ¿qué preguntas se van a considerar incómodas o no incómodas? Luego, puedes repreguntar, porque sabes que muchas veces tú preguntas a algún político y son maestros en contestar lo que les dé la gana, que probablemente no tenga nada que ver con lo que le has preguntado. Tú tienes derecho a repreguntar, si no es el mismo periodista, otro. Y luego hay otra parte. Si a ti te van a sancionar temporalmente, durante un mes o 2 meses o lo que fuera, o de forma permanente, oye, a lo mejor te da miedo preguntar ciertas cosas, porque lo que tú dices, al final tú tienes que mantener a tu familia, tú tienes que comer tú todos los meses, tu medio a lo mejor, si resulta que durante un tiempo te inhabilitan, pues también le estás perjudicando y te va luego a echar a ti la bronca, entonces a lo mejor tú te inhibes de preguntar ciertas cosas. Es que a mí esto me parece que abrimos una puerta a falsear completamente lo que es el principio de tú ir a una rueda de prensa y preguntar con libertad total, incordiando al político, que es que le pagamos el suelo para ser incordiado. Es que él no puede decir yo me niego a contestar. No digo, perdóneme usted está cobrando de lo público para contestar a lo que le pregunten estos periodistas que están haciendo una labor pública, precisamente. ¿No crees que abrimos muchísimos riesgos con todo esto? Ahí va a depender, ahora después, pasado el verano, cuando vuelva la actividad parlamentaria, vamos a ver cómo se utiliza esto, porque volvemos. Se puede tener, vamos a ser otra vez, a caer en el buenismo, vamos a pensar que esto se hace por el interés general. Vamos a verlo y sobre todo, yo a día de hoy, por ejemplo, nadie de la mesa del Congreso de los Diputados se ha puesto en contacto con la red de colegios profesionales de periodistas para decir, oye, vosotros vais a estar en esa comisión. Y para determinar realmente... ¿Qué pensáis de esto? Entonces, ahí está la clave. Porque claro, ya no es el hecho, yo espero, y así está hecho, que el reglamento no es por el contenido de la pregunta. O sea, porque es la esencia. O sea, espero que no se utilice eso. Sino por, perdona, no tengo el turno de preguntas y interrumpo la rueda de prensa y para grabar un vídeo y es las formas. No quiero pensar que se va a utilizar nunca esto para la pregunta que se hace. Evidentemente, si en la pregunta estás insultando al representante público, pues eso yo creo que sobra, pero y a la inversa también. O sea, quiero decir, claro. Entonces, yo solo tenemos que ver. A ver, de momento lo que te digo, la red de colegios profesionales de periodistas de España no tiene ninguna comunicación de la mesa del Congreso para decir, oye, vosotros, dentro de esa comisión que va a analizar cuál es la sanción y cuál es la gravedad, vais a estar como organización profesional. Esperemos, claro. Porque si va a ser solo que sean X diputados, X parlamentarios los que determinen, ya sé cuáles van a ser las decisiones. Es que lo que te digo es que podemos llegar al extremo de que el gobierno de turno, sea quien sea, cuando va a dar la rueda de prensa, te dé las preguntas, oye, mira, esto es lo que me gustaría que me preguntaras. Y tenéis que ser buenocitos porque si no, a lo mejor os sanciono y no volvéis por aquí y os va a perjudicar a vuestro medio y a ti personalmente. Esto es terrible, Pedro, pero vamos a seguir avanzando. El tema del secreto profesional. Claro, esto también es muy preocupante, ¿verdad? Porque abriremos otra puerta hacia la censura. Ahí, a ver, el tema del secreto profesional es un asunto muy importante y que, a ver, que viene en la Constitución, no se ha desarrollado. Volvemos, o sea, llevamos 47 años, perdón, y ahora se quiere desarrollar
de manera muy rápida, porque en Europa dice que hay Perdóname, que... Pedro, además en un país como es España, donde se abusa precisamente de los secretos oficiales y no se desclasifica nada. Claro, Que no pasa como en Estados Unidos o en otros países que tú puedes exigir la desclasificación. Te lo darán más o menos editado, pero tú lo vas a tener al final ese documento desclasificado. Pero en España no. Y aquí ha habido siempre un exceso de clasificación de documentación. Entonces, claro, es que ahí ya podemos hablar de que efectivamente a partir de ahora el gobierno, todo lo que no le interese, cualquier trapo sucio que tengan ellos, los vuelos del Falcon, pues que todo claro, lo, tú vas lo- a lo la ley de determine información. como Yo te secreto. entendía que era, porque también está paralelamente el secreto profesional de Sí, los periodistas. Tú las vas do- a la información clasificada, ¿vale? A la nueva ley que se ha aprobado, tiene que ir al Congreso de los Diputados, Ujú. de la ley de información clasificada. Esto es como todo. Evidentemente que esa ley había que actualizarla. Una ley que viene del 68, o sea, en la dictadura franquista, evidentemente que hay que actualizar, ¿vale? La ley que aplica una serie de mecanismos que yo creo que son positivos, esa desclasificación automática pasados unos años, bien, pero tiene zonas grises, Muy grises. muy grises, y que las organizaciones profesionales, la Asociación de Periodistas de Investigación, ya han levantado la mano. Señores, señoras, ojo, ¿por qué? Porque aquí se está chocando lo que es la libertad de información, la libertad de prensa, ¿vale? Con otra vez la seguridad nacional. Bien, entonces, ya no estamos hablando de lo que yo diga sea verdad o no, sea que pueda afectar a la seguridad nacional. ¿Cuál es el problema? La ley del 68 establecía solo castigos por vía penal. Bien, hasta 10, 12 años de cárcel si publicabas información clasificada. Ahora mismo lo que se ha hecho es, ya no va por la vía penal, pero hay unas sanciones económicas. Ojo, Pedro, que van desde los 30.000 euros a los 2,5 millones de euros. Para periodistas y para medios. Entonces, muchos medios se tendrán que plantear cuando tengan cierta información de si se quieren jugar el tipo a tener una sanción de esas. Porque ahí viene la clave. ¿Quién va a determinar el rango? Porque todas esas sanciones van a ser dependiendo de la nueva ley, establece 4 rangos de alta confidencialidad, o sea, 4 de más a menos. Quien va a determinar eso es el gobierno. Entonces, si el gobierno de manera discrecional va a determinar esta información, yo la considero que es de alta confidencialidad, y eso si yo publico voy a tener una multa de 2 millones de euros, como medio de comunicación me estás coartando y me estás limitando mi trabajo. Y ojo, antes en la libertad de información, que es un derecho fundamental, ahora se ha metido en esta ley como un atenuante, es decir, como para graduar las sanciones. No, aquí nos tenemos que plantear o libertad de información o seguridad nacional. Pero es que fíjate, Pedro, podemos llegar al extremo, por ejemplo, que este presidente o los que Bueno, vengan digan, todo lo relacionado con mi familia, incluso hasta tercer grado, seguridad nacional. y no podríamos Clasificado, todo clasificado. y no Y podría. ya no podrías investigar a ningún miembro de su Sí, familia. jugándote el tipo de que te metan una sanción de 2 millones de euros y a lo mejor O lleve por abocado al por cierre. ejemplo, Al cierre. desplazamientos del presidente del gobierno por el temor a que puede llegar a sufrir un atentado terrorista, todos los desplazamientos clasificados, seguridad nacional. No el periodismo de investigación habría muerto. Porque claro, ahí está. ¿Qué es verdad seguridad nacional? Si esto, volvemos, hay un órgano independiente que no dependa del gobierno de turno, que determine, y esto sí es seguridad nacional, y esto no debe salir al exterior, o si hay un régimen, volvemos, un protocolo jurídico, o sea, en la que X jueces, X autoridades determinen, esto sí puede ser, y esta graduación de esos cuatro grados de confidencialidad es el 1, 2, 3 o 4, pero si eso, volvemos, lo dejamos en manos, como está en esa ley, del gobierno de turno, se habrá acabado el periodismo de Claro, si investigación. quien va a determinar lo que es seguridad nacional está absolutamente politizado porque les han escogido expresamente para esos puestos los políticos, pues, Entonces, esta ley, ojo, y ahí las organizaciones profesionales hemos levantado la mano. ¿Había que cambiar esta ley? Sí. ¿Que tiene cosas buenas? Sí, evidentemente. Pero ojo, que no nos metan de soslayo algo que es que acabamos con el periodismo de investigación. pero también en esa misma ley debería venir los procesos de desclasificación y los tiempos de desclasificación.
porque aquí está todo clasificado, vamos, per secula seculorum. Entonces, ahí es verdad, como decías tú, en Estados Unidos, por ejemplo, hay otra cultura de esa desclasificación y que está bien, o sea, quiero decir, y que yo lo veo bien, pero yo me voy a lo que es actualidad, porque claro, que luego se demuestre dentro de 20 años que lo que el gobierno de turno dijo que era seguridad nacional y luego yo lo vea que no era seguridad nacional, no me vale de nada. Claro. O sea, yo resulta que tengo una fuente que me dice que el ministro X está reunido en Ginebra con quien sea, porque están hablando de algo que afecta a lo que sea, no voy a poder publicarlo porque van a decir, no, perdona, es que esa reunión entra dentro del ámbito privado y es de la seguridad nacional. Y tú no puedes saber que a lo mejor estamos en negociación con este grupo terrorista O movimiento independentista. o con lo que sea. Entonces, de verdad, ¿queremos acabar con el periodismo de investigación? Entonces, periodismo de investigación que prácticamente ya no existe. cada vez menos los porque medios. primero nos han apretado tanto económicamente y es muy caro. Entonces, claro, pero volvemos. Ya nos está hablando Pedro de si lo que yo estoy publicando es veraz o no. Es que no lo vas a publicar. Ahí está el Y problema. recordemos, Pedro, que la primera desinformación es no dar la información. Totalmente. Pasamos al secreto profesional, Sí. al otro que estamos hablando. Yo cuando diría el secreto, otra ley, otro anteproyecto en el que lo mismo, en este caso la red de colegios profesionales de periodistas, nos hemos tenido que enterar por otras personas de que se estaba manejando para presentar en el Consejo de Ministros y nadie nos llamó para decir, oye, señores, ¿qué opináis de esto? El tema del secreto profesional, que también viene en la Constitución y que es básico porque nosotros al final es no tener que desvelar mis fuentes. Correcto. Porque si a mí me obligas a desvelar mis fuentes, se me van a acabar. Las fuentes. Ningún funcionario me va a dar una información, me va a informar sobre este caso de corrupción o sobre estos desmanes de la administración pública. Entonces, aquí tenemos un problema que es muy, muy grave y que es que yo estoy feliz porque haya llegado este momento y te digo y me explico por qué. Porque claro, hay que determinar al final quién se puede acoger a ese derecho del secreto profesional. Que ahí está la clave. Y hay que determinar por una vez en este país quién es periodista y quién no es periodista. Esto no va contra la libertad de expresión ni va contra... Pero hay que determinar, porque claro, no todo el mundo se debería poder acoger al secreto profesional de los periodistas, porque si no, entonces tú cuando te sientes ante un juez, el juez va a decir, oye, ya está bien. No, yo he publicado esto o he dicho esto en mi blog y... No, a ver, dígame las fuentes. No, secreto profesional. No, perdona. Hay que determinar muy bien, y en ese secreto profesional, en esa descripción de medio de comunicación y de periodista, hay que hilar muy fino. Ojo, que a mí me parece muy bien. Dentro de ese secreto profesional hay gente que no es periodista, pero que también se puede acoger a él. Un ejemplo muy gráfico. Yo estoy haciendo un proyecto de investigación, mi mujer es conocedor de mis fuentes, porque es mi mujer y vivo con ella, y un juez sienta a mi mujer delante, oiga, denme las fuentes de su marido. Mi mujer se puede acoger, evidentemente, a ese secreto profesional. O si yo voy con un cámara y le dicen, oiga, usted estuvo grabando a este traficante de armas... No, perdona, yo no tengo por qué decirlo. Pero claro, lo mismo, se ha vuelto a hacer una ley, Pedro, este anteproyecto de ley que ya se aprobó en Consejo de Ministros, sin contar con ciertas organizaciones profesionales, en este caso los colegios de periodistas. Ni van a contar con vosotros. Espero que sí, Pedro. Y si no, Vamos nos a ver, tendrán... si sacaron la ley de bienestar animal y no contaron con ningún veterinario, Pues ninguna asociación de veterinarios, ¿cómo van a contar con vosotros en algo que es tan importante para el control de la ciudadanía? Totalmente, porque volvemos. Es que en eso, porque una vez tú piensas una cosa, y eso es una ley orgánica. En el caso, en esa descripción que ponga de periodista, Pedro, es clave para el futuro del periodismo en nuestro país. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que se ponga en esa descripción de periodista, por ejemplo, es algo, el mundo al revés, al ser ley orgánica, está por encima de las leyes autonómicas. Ponte un ejemplo. Si en esa ley no se especifica que uno de los requisitos, por ejemplo, para ser periodista, imagínate, sea tener la titulación, sea tener lo que sea como uno de los posibles, puedo llegar el caso en el que yo como decano del Colegio de Periodistas o una persona, mi mujer, que es enfermera, me pida acceder al Colegio de Periodistas y yo le diga que no puede acceder y me lo recurra y diga, no, perdona, es que tú qué me estás contando. Pero si en la descripción de una ley orgánica de periodista en ningún caso pone nada de la titulación correspondiente, los colegios desaparecerían. Las universidades deberían dejar de dar periodismo y comunicación audiovisual. Entonces es otro caso de cómo desde el gobierno se está haciendo algo de manera rápida
a escondidas de ciertas organizaciones profesionales, en este caso del colegio, que tendría que preguntarse, o la ciudadanía tendría que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué a los colegios de periodistas no nos llaman para hablar de esto? Entonces, claro, todos estos temas que hemos ahora visto, estamos en una situación que volvemos la caza al periodista. Total y absoluta. Pero fíjate, Pedro, hemos hablado del periodismo que siempre le Uh-huh. hemos llamado el cuarto poder, pero hay un quinto poder, que son todo Internet, las redes sociales, las plataformas de vídeo, como puede ser YouTube, pero es que también están yendo contra ello. Porque sabes que también le van a considerar a partir de un determinado Uh-huh. número de seguidores, que además juntan los que tengas en YouTube, los que tengas en las otras redes sociales, a partir de un determinado número de seguidores, también te van a considerar medio de comunicación para controlarte y para cerrarte, si es necesario, o para castigarte económicamente, también si lo desean así. Yo ahí soy muy claro y yo, volvemos, yo soy un firme defensor, ya no solo por mi profesión, sino por mis valores de la libertad de expresión. O sea, evidentemente la libertad de expresión tiene límites. Bueno, pero eso los determina un juez. Pero que eso los determina, volvemos, que los determina un juez. Políticamente ya existían. Entonces, yo prefiero, volvemos, pasar ciertos, o escuchar cosas que no me gustan, pero es que eso es la libertad de expresión. Y es que la democracia se basa en eso. Entonces, el querer determinar que este canal de YouTube está diciendo algo que a mí no me gusta o que está fomentando ciertas conductas o ciertas ideas, siempre y cuando no esté fomentando el odio, la violencia. Pero ojo, que aquí vamos al debate. El otro día estaba escuchando, precisamente vi un reportaje de cómo ahora salió hace pocas semanas, pocos meses, el dirigente del Grapo, después de 25 años en la cárcel, y hay, por ejemplo, en diferentes canales de YouTube que se le está entrevistando. Yo, que ese es el debate de siempre, y yo es que soy un firme defensor de la libertad de expresión. Y me puede gustar o no que a esa persona, que han sido responsables alrededor de 60, 70 asesinatos, pueda hablar y pueda decir, y encima no se arrepienta públicamente de lo que se ha hecho, pero es que prefiero pasar mal rato y escuchando a eso que no, con la excusa de es que esto no se puede decir, esto tu canal está diciendo esto, al final empiecen a ir contra canales de YouTube que lo que pretenden te pueden gustar o no, pero da libertad. Es que el problema es ese, Pedro. ¿Dónde pones el límite? Donde interesa a quien manda. Efectivamente, es que esa es la cuestión. Una vez que empiezas porque una cosa, mira, yo siempre digo que si hay algo que de verdad perjudica a la colectividad, a la sociedad, es muy claro. Que salga un interlocutor válido, no politizado, que dé un mensaje claro, precisamente contrario, es decir, contraargumentar. Pero en el momento que tú empiezas a censurar, el problema es quién va a censurar, dónde vas a poner el límite y a quién vas a censurar. Entonces, ahí tenemos que generar, ahí lo que tiene que hacer nuestros dirigentes, yo siempre digo, es el pensamiento crítico, fomentar el pensamiento crítico. Es que es todo lo contrario. Todo, por eso te digo, entonces, en el tema de, y fíjate que yo puedan decir, no, es que tú como periodista, sí, yo me encanta que haya canales, que haya youtubers, que haya podcasts, porque aportan, que oiga y que vea lo que quiera. Es que es libertad de expresión y libertad de información, o sea, y tú tienes tu canal y podrás, en ocasiones, yo podré estar más de acuerdo contigo o no, claro, pero estás en la libertad, que vivimos en una democracia, que vivimos en una democracia. O por lo menos eso pensábamos que vivíamos. Que no caigamos en el error, Pedro, de como está desinformando y está generando ciertas situaciones, es preferible censurar. Porque entonces nos vamos a George Orwell y a 1964. Pero fíjate, claro, lo que te dicen ahora, desinformación, delito de odio, contenido inapropiado, o sea, estos grandes cajones desastre en lo que puede caber cualquier cosa que tú lo que estás diciendo les moleste al poder. Claro, si yo ahora, por ejemplo, hablo sobre el libro, sobre cómo el uso de la desinformación se está utilizando con unos fines espurios, me tienen también que censurar porque estoy digamos, a favor de la desinformación. No, yo no estoy a favor de la desinformación. ¿Qué pasó en la pandemia? El libro que hice, y tú lo conoces, se me censuró, una autocensura previa, porque podría a lo mejor... Oye, perdona, ¿de verdad queremos estar ahí? Lo has vivido en tus Lo he propias vivido. carnes. Entonces, ¿de verdad se quiere controlar? Volvemos a ver, si resulta que yo hay un canal de YouTube en el que se está diciendo que hay que matar a todas las personas de una etnia, yo entiendo que hay, pero hay un juez en el que usted le dice, señor, usted está haciendo eso, pero ojo,
¿nos vamos a mirar los perfiles de X, por ejemplo, de nuestros dirigentes políticos, cómo están fomentando el odio? ¿Nos vamos a pensar eso? Vamos a ir, pasó con lo de X, cuando la gente se empezó a dar de baja de X y se fue a Blue Sky y tal, porque es que es de odio. No, perdona, es que a lo mejor prefiero, claro que ahí hay ciertos movimientos de odio, pero es que si solo voy a una plataforma en la que solo voy a escuchar lo que yo quiero escuchar, es que a mí eso no me interesa, como persona y como pensamiento crítico. Entonces, ahí, Pedro, yo soy un firme defensor de la libertad de expresión, aunque eso a veces haga que haya cosas que tengas que escuchar y ver cosas que a ti que te cuesten. Mírate, otro tema. ¿Cómo está de verdad la libertad de prensa, la libertad, el ejercicio del periodismo en el mundo? Porque en Gaza parece ser que han muerto más periodistas que, fíjate, desde la guerra civil americana. Estamos hablando del siglo XIX. Más de 200, Pedro, más de 200 periodistas asesinados en Gaza. Que se dice pronto. O sea, más que en todas las guerras, estamos hablando de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Lo hemos normalizado Sí. recientemente. Los últimos 6 periodistas de Al Jazeera, Al-Sharif, que era uno de los míticos, asesinados. Es que esto no es... Me explico, o sea, y hay que ser claro. Entonces, ¿cómo está? Tú decías, ¿cómo está a nivel mundial? Pues sí, porque hablamos, fíjate, podemos hablar de Turquía, podemos hablar de Rusia, podemos hablar de Ucrania, que sabes que recientemente, hace 2 o 3 días, una de las mujeres, de las 10 mujeres más influyentes de Ucrania, que tiene un canal de YouTube con más de 2 millones de seguidores, muy crítica con Zelensky, le han cerrado el canal. Porque tú sabes que ahora mismo hay muchas maneras, precisamente, que en Europa también, con la ley de medios audiovisuales, de ir cerrando, presionan a las plataformas que cuando emplees ciertas palabras clave o ciertos argumentos que no gustan, que primero te vayan desmonetizando, luego te van que no se viraliza o no anuncian los programas que vas a realizar, y luego ya el último paso es cerrarte el canal, ¿no? Pues esta mujer le han cerrado el canal con más de 2 millones de seguidores. Varios periodistas españoles, a Ucrania no se les dio permiso para acceder, para informar de lo que estaba ocurriendo ahí. Bueno, pero tenemos el caso de Marruecos, sin ir más lejos, que lo tenemos aquí al lado. Perdona, hace poco tiempo, 2 periodistas españoles, Marruecos, que querían ir a informar de lo que estaba pasando en el Sáhara Occidental, les han deportado. Es que Marruecos ha deportado en los últimos años a más de 100 periodistas que iban a informar, a más de 100 periodistas y activistas que iban a informar de lo que estaba pasando con el pueblo saharaui. Eso lo hemos normalizado. Hace nada, 2 periodistas españoles les han deportado. Nos vamos a lo que... Arabia Saudí creo que recientemente han ejecutado a un periodista. Hace unas semanas han ejecutado a un periodista. Y claro, y eso, hay otra docena de periodistas encarcelados, pero hace unos, y Reporteros Sin Fronteras. En Arabia Saudí, En Arabia Saudí. Pero perdona, es que nos tenemos que ir a 2018 con el brutal asesinato de Khashoggi, el periodista de The Washington Post. O sea, ojo. Entonces, hace unas semanas se ejecuta un gobierno, ejecuta a un periodista. ¿Pasa algo? ¿Ha pasado algo, Pedro? Yo no me había enterado. Fíjate, intento estar enterado. Hemos roto negociaciones con Arabia Saudí. Hemos dejado de blanquear a través de eventos deportivos de Arabia Saudí. Entonces, vamos a ver realmente... Pero eso lo decías tú, Arabia Saudí. Nos vamos a Rusia. Hace también muy poco a una periodista colaboradora de Navalny la han condenado a más de 10 años de cárcel por desinformar. Pero fíjate, es muy curioso porque en las ruedas de prensa... las intervenciones que da Vladimir Putin, da una libertad muy grande a cualquier periodista internacional, que por cierto no están en otros países, y ahí está la BBC, ahí están todos los periodistas, y le preguntan de todo, Pero ahí, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, y el otro día leía una entrevista a Xavier Colás, el corresponsal del Mundo, que no le renovaron el visado. Entonces, quiero decir, pero nos vamos ahí, nos vamos lo que tú decías. Marruecos, es que claro, no estamos hablando de un país democrático, lo queramos como lo queramos ver, pero es que nos vamos a América Latina, en lo que va de año han asesinado a 13 periodistas, 8 de ellos en México. Bueno, en México es tremendo. ¿Cómo esa gente cuando yo lo veo así, digo, esa gente sí que es que se deja la vida, literal, igual que los 200 periodistas de Gaza, pero ¿cómo puede ser que hayamos permitido lo que está ocurriendo ahí? Y es que es de verdad sangrante, ¿vale? Una vez que asesinan a estos 6 periodistas en la tienda que está al lado de un hospital, Netanyahu declaró que ahora van a empezar a mirar a ver si dejan acceder a la Franja de Gaza a periodistas internacionales.
Perdona. No, ¿y sabes lo que utilizan en este caso para matar a estos 6 como a otros? Es que eran colaboradores de Hamás. Claro. Pero eso quién lo ha determinado. ¿Tú como gobierno o ha habido una investigación que determine tú trabajas para Hamás? Y si es que crees que esa gente está desinformando, hubieras dejado entrar a periodistas internacionales. Recientemente, 200 periodistas de todo el mundo, veteranos de guerra, han pedido públicamente dejadnos entrar, que contemos lo que está ocurriendo. ¿De verdad que eso se merece que se haya asesinado a la gente? Entonces, te pones a ver eso, a ver cómo está a nivel nacional, y es brutal. Nos vamos a Estados Unidos. Donald Trump, en estos meses que lleva, demandas judiciales, que es otro medio que también utilizan muchas veces los poderosos, de estar utilizando te voy a denunciar, yo tengo más medios para ir contra tu medio, de unas batallas jurídicas para meterte miedo y para que calles, metiendo a personas afines en ciertos medios de comunicación. Volvemos dando nombres y apellidos y metiéndote con periodistas que son críticos con tu actividad. Pero vamos, eso pasa en Estados Unidos y pasa en este país, con nombres y apellidos, representantes públicos como dan nombres y apellidos de periodistas y de medios de comunicación que según ellos no son medios de comunicación. Lo último de Donald Trump dentro de su locura, a una agencia de noticias que denominó Golfo de México, en vez de Golfo de América, le sancionó sin ir en el Air Force One, sin entrar a las ruedas de prensa. Por hacer, o sea, fijémonos en qué mundo, pero nos vamos ahí. Milei estableció también un lema de odiamos poco a los periodistas. ¿De verdad? Entonces, por eso digo que es una caza, total, una caza todos los total. lados. En países como México, que antes lo decíamos, es física, acaban con tu vida. Entonces, que la sociedad se pregunte, si no ayudamos a esa gente, va a haber un momento en el que no va a haber valientes que se dediquen a eso. Y no vamos a saber lo que está ocurriendo. Con lo cual es dejar la arbitrariedad total y absoluta en manos del poder. Entonces, total. Entonces, y es que estamos en una situación cada vez más impune. Lo que hablamos, no, es que llevan muertos. Bueno, claro, lo miras. ¿Qué problema hay en que hayan muerto 200 periodistas si cuando en Gaza mueren al día... entonces, claro, al final llega un momento en el que aceptamos todo, Pedro, y no podemos. Entonces, claro, cuando te vas y volvemos, y ya no nos tenemos que fijar solo en ese periodista ejecutado en Arabia Saudí, lo que está pasando en Gaza, lo que pasa en México, lo que pasa en Rusia, lo que pasa en Ucrania, que no. Pero que hay otra manera de aniquilación social. Sí, el asesinato social. Que vivimos en una democracia, por suerte. Digital. O que te baneen. Ahí me tienen totalmente baneado, por ejemplo, en X, en Twitter. Entonces, ojo, de verdad, entonces yo ahí sí que lo digo, que no perdamos que las democracias, las libertades, no llegaron un día, Pedro, y nos las pusieron y se mantienen solas. No, hay que luchar todos los días por ellas. Todos los días. Si no, vamos a un sistema autoritario, está claro. Totalmente. Te voy a hacer la última pregunta, pero luego no se nos tiene que olvidar que nos comentes el documental extraordinario que estás haciendo, que sé que va a tener mucha repercusión nacional, porque también te vas a jugar el tipo, Pedro. Pero cuéntame ya como última cosa, ¿sí? ¿Qué implicaciones va a tener la inteligencia artificial en el periodismo? Brutal. O sea, quiero decir, no somos conscientes todavía de lo que va a suponer. Primero, y tengo que reconocerlo, yo utilizo para proyectos de investigación inteligencia artificial. ¿Por qué? Para ciertas rutinas de captación de datos, de análisis, a mí me viene muy bien. Lo que yo tardaría meses en hacer, a través de la inteligencia artificial, puedo a lo mejor tardar un día. Bien. Eso viene muy bien, pero ojo, eso va a provocar que, por ejemplo, nos guste o no, destrucción de muchísimos puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque ahora mismo y se está aumentando, se está mejorando de tal manera que tú ahora mismo ya, y lo están denunciando diferentes organizaciones profesionales, tú ahora mismo a la inteligencia artificial le dices, oye, de esta noticia, de esta rueda de prensa, que yo no mando a un periodista, hazme una noticia para mi periodismo digital, hazme una noticia para el podcast y hazme un vídeo. Y te lo hace, Pedro. Sí. Y te lo hace. Entonces, ¿eso qué va a abocar? A la desaparición de muchos puestos de trabajo. Va a llegar el momento en el que yo soy un firme defensor, en que si tú utilizas la inteligencia artificial o un texto de una noticia está hecho por inteligencia artificial, se diga y que el lector lo sepa. Este texto se ha hecho por inteligencia artificial. La clave está en la validación humana. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial al final comete fallos.
comete fallos. Y la inteligencia artificial, que no me vendan la moto, no es neutra, no, también tiene sesgos, también tiene ideologías, ¿vale? ¿Por qué? Por los algoritmos que tengas. Entonces, o apostamos por la validación, y ahí va a haber un choque brutal, Pedro, entre periodistas y empresas periodísticas. ¿Cómo voy a defender yo a la empresa periodística que tiene que mantener a 5 periodistas con sus vacaciones, sus bajas por enfermedad, sus derechos de paternidad, contra una máquina que paga 1.000 euros al año por tenerla, no tiene vacaciones, no se pone mala? Y claro, ahí está la clave. Que la calidad no sea igual, ¿qué más da? Entonces, la inteligencia artificial nos está ayudando para poder abordar ciertos proyectos que sería inviable, sobre todo a gente autónoma. Yo me pongo como ejemplo, que no necesito un equipo de 5 o 6 personas para poder desarrollar algo, pero ojo, puede convertir que al final se automatice todo tanto que en el tema de los contenidos, ya no te digo nada en el tema de las fotos, claro, ojo la utilización de las fotografías hechas por inteligencia artificial para hacer vídeos, para cubrir noticias, porque puede llevar a equívoco. Entonces, ahí sí que por ahí está la clave. El otro día entrevistaba a un alto directivo de HP y hablaba un poco de dónde estaba, claro, el límite, porque hay que regular la inteligencia artificial. Y ahí ya sabes, como Europa, sí es verdad que respecto, por ejemplo, a Estados Unidos, que pasan todo. O a China. O en China. Claro, aquí en Europa pecamos de demasiada regulación. Y yo todos los expertos, esto también entrevistaba a un profesional, a un experto de la Universidad de León, hay que regular, pero hay que dejar cierto margen, porque si no, nos van a adelantar. Y esta persona que entrevisté de HP decía algo que me encantó, el símil. Dice, Pedro, la inteligencia artificial en todos los sentidos, en el periodístico, en el propio nuestro de la programación, es un safety car. Hasta hace... me encanta, ¿eh? Mira, te explico. Él decía, hasta ahora cada país, Europa, Estados Unidos, los continentes, estábamos... Uno nos llevaba 1 minuto de diferencia en el coche, otro 30 segundos. Lo que ha hecho la inteligencia artificial es, señores, señoras, ya no hay diferencia entre unos. Safety car. Nos partimos ahora todos desde el mismo punto, porque las diferencias que había respecto de un país con el desarrollo a China, a Finlandia, a Suecia, ahora la inteligencia artificial nos ha vuelto a poner todos, volvemos a salir. Y la clave está en cómo a partir de ahora, como país, como continentes, vamos a ser capaces de aprovecharnos de ello. Entonces él decía, Pedro, esto es un safety car, que lo sepamos utilizar. No a lo mejor por pecar de demasiada regulación, hay otros países que nos adelanten. Porque el momento que se quite el safety car, van a salir todos corriendo. Y aquí esto va a ser exponencial, Pedro, porque de inteligencia artificial que yo le preguntaba a él, digo, esto es lo que sabemos a nivel usuario. Imagínate, Pedro, lo que hay detrás que todavía no ha llegado... No estamos ni la punta de la punta del iceberg. Por eso te digo, entonces, al periodismo le va a afectar y ahí... Espero que otra vez no nos pase como nos pasó con la llegada de Internet, con la llegada de las redes sociales, no nos vuelva a coger con el pie cambiado al periodismo y sea ya la última puntilla para que acabe la profesión periodística y al final nos convirtamos que los periodistas que damos ese valor añadido desaparezcamos para que sean simples máquinas uniendo información y sacando a los ciudadanos sin importar lo que hay detrás y sin la validación humana. Ese es el grave peligro. Totalmente, porque lo mismo que el periodismo no se ha sabido adaptar bien a este nuevo mundo digital, pues le puede pasar. Pedro, ¿en qué documental estás ahora mismo inmerso? Que sé que vas a tener mucha repercusión, que va a ser un verdadero bombazo, pero que también te puede traer consecuencias personales. Pues mira, te digo... Te has metido en un buen berenjenal. Pero, mira, esto pasó como con el libro que estoy haciendo de desinformación. Lo presentaremos en el canal. Sí, sin duda alguna. Tenía dudas de hacerlo. Fíjate lo que es. Tenía dudas porque digo... Pero tú eres un valiente. Y tenía dudas. Yo soy un valiente, pero al final las dudas las tienes. Y cuando te metes en la cama y estás pensando... Pues tienes familia, no solamente eres tú. Y tengo una hija de 14 años y cuando le dije, Alejandra, mira, voy a escribir este libro. Y me dijo, papá, ni se te ocurra hacerlo. Porque una niña de 14 años... ¿Vale? Papá, ni se te ocurra hacerlo porque te vas a meter en problemas. Y entonces ahí le dije, pues mira, Alejandra, tenía dudas de si iba a hacer o no el libro, pero ahora, como padre, estoy obligado a hacerlo para demostrarte que en la vida hay que meterse en problemas para intentar mejorar todo lo que nos rodea. Entonces, en el tema este del documental, este será mi 4º documental, sin duda alguna va a ser el más emotivo, el más especial, el que tiene mayor carga emocional y, sobre todo, el que más responsabilidad me va a llevar.
¿Por qué? Porque en ese documental hay olvido, hay dolor, hay víctimas. Estoy hablando del terrorismo. Entonces, es un Vamos a tema... decirlo claro, el terrorismo de los asesinos de la banda terrorista ETA. Entonces, es un tema que no podemos mirar hacia otro. Yo desde hace un tiempo tengo muchísima relación con la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. He hablado con muchísimas víctimas y se te cae la mano a los pies. Entonces, no podemos permitir, Pedro, no podemos permitir, y pues digo que es algo, ya es un compromiso personal, que a esta gente se les deje de lado. ¿Las víctimas molestan ahora, Pedro? Totalmente, totalmente, claro que las víctimas molestaban y molestan. ¿Tú sabes lo que es que una viuda, tú además que vienes del mundo, que el mundo militar fue uno de los objetivos brutales de ETA, que una viuda que pierde a su marido, con ella teniendo una niña de 3, 4 meses, pierde a su marido y te diga que encima no poder decir que tu marido había sido asesinado por ETA, sino se había muerto en un accidente de tráfico. Y lo tenemos que decir así, Pedro, la sociedad, y sé que a mucha gente no le gustará, la sociedad del País Vasco es una sociedad enferma. Es una sociedad enferma, Pedro. La sociedad española en parte es una sociedad enferma. ¿Por qué digo esto? Todo lo vinculado con el terrorismo. Solo hay que ver, invito a tus seguidores que entren en cualquier perfil, me da lo mismo que sea de Covite, de la Fundación Buesa, del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, y vean lo que ha ocurrido en todo el verano, en todas las fiestas patronales de las diferentes localidades del País Vasco. Los homenajes a asesinos, Pedro, los homenajes a asesinos, pidiendo que los presos que han cometido asesinatos salgan a la calle. Hace recientemente en un colegio público de San Sebastián unas pancartas pidiendo una amnistía para unos asesinos. En cada fiesta, en cada fiesta que hay, pueblo pequeño, ciudad grande, Bilbao, Vitoria, un enaltecimiento y un... O sea, Pedro, ¿de verdad que como democracia tenemos que aceptar eso? Y la gente, no, es que hay que mirar... No, perdona. Es que es una sociedad enferma. Y pongo un ejemplo, nunca he tenido dudas de ello, ¿vale? Pero pongo un ejemplo vivido en primera persona, Pedro, de hace 2 o 3 años. Voy a San Sebastián a pasar unos días con mi hija y con mi mujer. Hacemos un free tour. Cogemos un free tour, una joven de unos 25 años nos dirige el free tour. Dentro del grupo había unos turistas mexicanos. Yo ya solo ir por el barrio viejo histórico de San Sebastián y ver cada dos balcón una lona, una pancarta pidiendo la liberación y el acercamiento de los presos de ETA, a mí ya me demuestra que aquí pasa algo, que es una sociedad que eso no se puede permitir. Yo veía que la familia mexicana miraba a las banderas y entre ellos. Y yo ya, para eso que yo, como periodista que soy, yo ya estaba atento. Y al final, en la Plaza Mayor de San Sebastián, ya el padre de familia mexicano preguntó a la guía. Oye, una cosa, esas banderas que hay, que hemos visto durante todo el recorrido, ¿qué son? Y ahí a Pedro ya me puse ojo avizor y decir, a ver, la chica dijo, mira, estamos de turismo, no merece la pena... es un tema muy complicado, llevaría mucho tiempo. Y dije, bueno, no quieres meterte en el asunto, estamos de turismo, te lo compro. Pero ahí, mi amigo, y dice, pero bueno, para explicarlo rápidamente, esas banderas lo que están pidiendo es que los presos vascos vuelvan a las cárceles del País Vasco. Y claro, yo me quedé así, mi hija que me conoce y mi mujer que me conocen, ya me miraban y digo... espero que continúes la explicación, porque si no voy a ir a por ti. Y esa fue la explicación. Y Pedro, no me callé. Le dije, no, perdona. Esto que ha dicho esta joven no es cierto. No son los presos vascos que han robado un banco, que han cometido un delito económico. Son los presos que han asesinado a militares, a niños, a guardias civiles, a mujeres inocentes y a hombres inocentes. ¿Estamos en una sociedad enferma que una chica de 25 años explique a unas personas de fuera de nuestro país qué son esas banderas? Es que probablemente esa chica de 25 años no tenga ni la más remota idea, porque tú sabes que hay 3 comunidades en España donde toda esta negra historia de estos asesinos no se estudia.
Ni una sola línea, Pedro. Eso sí, tú dices, nos dice, hay que pasar página. ¿Y el franquismo? Cuando Franco murió hace 50 años, eso resulta que eso no hay que pasar páginas. Es que no podemos... Y ahora, de estos que asesinaron casi a 1000 personas y hay 300 asesinatos todavía por esclarecer, y que no se van a, de eso tenemos que pasar no se van a página. esclarecer, Pedro, y que no se van a esclarecer. Entonces, es un tema que me voy a implicar, como en todos los proyectos que hago, pero en este más, porque es que las víctimas se lo merecen. Leía el otro día una entrevista que hacía el responsable de comunicación de la Fundación Buesa, que hablaba un poco del silencio que hay en el País Vasco, que pasó también en ciertas con la dictadura. Y es que en el ambiente familiar se debería hablar de ello. Pero es que hay mucha gente que no quiere porque tiene miedo a la pregunta de su hijo, de su nieto, de ¿y tú qué hiciste? ¿Y tú dónde estabas cuando sabías que en el primero y en el segundo había terroristas y mirabas para otro lado? ¿Sabes lo que te cuente una víctima, Pedro? Cómo saliendo, o sea, te matan a tu marido, sales de identificarle y te están niños tirando piedras. ¿Tú sabes lo que es que te cuente una viuda cómo matan a su marido guardia civil y le dejan de hablar, Pedro, los vecinos de su casa? Encima. ¿De verdad? Encima. ¿De verdad? ¿O vas a comprar a la carnicería y no te venden la carne? ¿De verdad? ¿Vamos a admitir eso? Entonces, en este punto, por eso te digo que es un tema que sé que habrá gente que no le guste, me da lo mismo. Y ahí sí que hay que poner en valor, Pedro, trabajos que se están haciendo de documentales. Recientemente he estado viendo el que hizo Iñaki Arteta sobre Gregorio Ordóñez, el que ha hecho Nacho Navarro sobre ataúdes blancos, sobre la masacre de niños. Desde aquí le mandamos un abrazo. Y es que hay que seguir en esa línea. No podemos callarnos. Pero mira lo que le han hecho a Nacho Navarro. Le han hecho la vida imposible por muchos lados. Tú sabes a lo que te arriesgas, ¿verdad, Pedro? No, me arriesgo a... Las víctimas se lo merecen, Pedro. Las víctimas se lo merecen. Entonces, y tú ya sabes que aquí cuentas con todo el apoyo que tú quieras del canal del Coronel para publicitar ese documental una vez que ya lo tengas, para ayudarte en lo que tú quieras, para lanzar todo tipo de testimonios. Por supuesto, al 100%. Lo sé, y en este caso, por ejemplo, yo sí que quiero poner en valor que hay gente luego que no está dejando a las víctimas de lado. Entonces aquí quiero agradecer a las asociaciones de víctimas del terrorismo de todas las comunidades autónomas a nivel nacional y sobre todo el trabajo que se está haciendo desde el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria. Ahí es digno de elogio cómo están haciendo que las víctimas no queden en el olvido, los trabajos de investigación que hacen. El Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo debería ser visita obligada de todos los colegios e institutos, no del País Vasco, de toda España, para que conozcan esa parte de la historia y en parte entendamos que ahí viene la derivada. Hay gente que no quiere que se hable de esto porque si se habla de aquello se entienden ciertos comportamientos. Pero te digo, no voy a permitir que gente que ha sido quien a lo mejor ha señalado hay que matar a esta persona, luego den lecciones de democracia o den lecciones... Ese es el problema. O que encima que estén casi mandando en España. Ese es el problema. Que son, o digamos que condicionando la política nacional y condicionando a toda la sociedad. Pues queridos amigos, ya veis que todavía quedan afortunadamente periodistas de raza, periodistas que se la juegan todos los días, periodistas honrados que hacen la labor que tiene que hacer cualquier periodista, que es la de precisamente denunciar todos los excesos del poder, porque los ciudadanos, según la Constitución, tenemos derecho a estar bien informados y ellos tienen el deber, los periodistas, de informarnos bien y con la verdad. Y además, en este caso, pues Pedro Lechuga, que ya ves que va a hacer ese documental en el que se va a jugar todo, incluso poniendo en riesgo su propia persona, pero él es un periodista y no va a ceder nunca ante ninguna presión de ninguna naturaleza, venga de donde venga. Y por supuesto cuenta con todo nuestro apoyo absolutamente integral para todo lo que necesite en esta lucha, precisamente para seguir defendiendo la verdad y la libertad. Pues queridos amigos, espero que os haya gustado todo lo que ha contado Pedro, segurísimo que sí, y os emplazo para el próximo programa. Hasta dentro muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.